Hoy en Isla Viva recibimos a un referente cuya trayectoria se escribe con mayúscula, el doctor Luis Alberto Ramos Gómez. Hay profesionales que no solo ejercen la medicina, sino que la transforman en un acto de entrega absoluta. El doctor Ramos es uno de ellos, un hombre que ayudó a dar vida a La Palma impulsando servicios vitales y evitando traslados en los momentos más críticos de nuestra historia sanitaria. Su labor, reconocida ahora con el Premio Cabildo Insular de La Palma 2026, va mucho más allá de las consultas y los horarios. Es el reflejo de una vocación volcada en el ser humano. Su ejemplo no solo nos cura, sino que nos enseña a construir una sociedad más empática. Doctor, bienvenido a Isla Viva. Gracias, buenos días. Primero que nada, enhorabuena por este galardón. ¿Cómo se siente? Pues para mí fue un galardón, un premio totalmente inesperado, no me lo esperaba y por supuesto ha sido un enorme honor recibirlo por parte del Cabildo Insular de La Palma, ¿no? Vamos a echar el tiempo un poquito para atrás, vamos a conocer su trayectoria profesional y saber de dónde nacen esas ganas de dedicarse a la medicina. Yo mi profesión como médico vino primero por vocación, fundamentalmente vocacional, y también porque, mi padre era médico también, y todo esto pues se va contagiando. Realmente lo de estudiar una medicina lo decidí el último año ya del bachillerato y la verdad es que no me arrepiento, pero ha sido fundamentalmente vocacional mi dedicación. En el año 98, tras toda su carrera de estudios, decide venir a la isla de La Palma. Cuéntame cómo fue ese paso. A ver, yo en esa época estaba como médico intensivista en el Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, y de hecho dentro de la UCI pues era un poco responsable del posoperatorio de los pacientes con trasplante hepático, trasplante de hígado. Entonces surgió, me enteré de que había una convocatoria aquí en el Hospital Antiguo de las Nieves, aquí en Santa Cruz de La Palma, para abrir una UCI con 2 médicos y el jefe y de hecho me presenté a ese proceso selectivo, bueno, pues salí elegido y vine realmente por un tiempo limitado, no muy cuantificable, pero como las cosas no fueron fáciles y a mí me gustan los retos, pues a día de hoy pues sigo aquí en La Palma. Soy un palmero de adopción, más no sé. ¿Qué fue eso que usted dice que no fue fácil? ¿Cuál fue ese reto? Fue reto porque había una unidad en el Hospital Antiguo de las Nieves, una unidad de 5 camas, una unidad de enfermería, donde bueno, los pacientes que estaban un poquito más graves pues se ingresaban temporalmente allí y muchos de ellos pues luego se trasladaban a los hospitales. Bueno, el hospital en aquella época receptor o de referencia era la Candelaria, hoy por hoy es el Hospital Universitario de La Laguna. Y realmente fue retante porque fue poner la especialización en esa unidad, porque cada médico, digamos, el cirujano pues dejaba a su paciente allí, el cardiólogo dejaba a su paciente, pero no había un médico, digamos, unos médicos integradores que llevan al paciente en su conjunto, ¿no? Entonces fue un reto por eso, porque tuvimos que poner la especialización y en segundo lugar formar al personal con el que estábamos. Y luego algo muy importante que fue un antes y un después en aquella época y para que nosotros nos dio muchísimo ánimo, por así decirlo, fue los niños, los bebecitos. En el año 98, pues los que nacían prematuros, fue una cosa que me llamó la atención, muchos de ellos no sobrevivían porque los que necesitaban soporte respiratorio de alguna manera, que le pusieran un tubo en la tráquea y respiración artificial, pues los anestesistas en aquella época había 3 y estaban en sus casas, es decir, estaban localizados y no les daba muchas veces tiempo a llegar al hospital. Nosotros al estar de presencia física, pues los teníamos más cerca y empezamos a tratarlos, entonces los niños ya empezaron a sobrevivir, es decir, no se morían y para nosotros fue un antes y un después, fue algo que nos animó muchísimo. Y entonces fue otro reto que nos supuso pues el intentar avanzar, intentar hacer las cosas cada vez mejor. Hay personas claves en este paso, en este proyecto, en crear esta UCI para la isla de La Palma. Si yo le digo 2 nombres,
Raquel y Trini, ¿qué significa para usted? Pues fueron las dos primeras médicos intensivistas que empezaron conmigo esta andanza, este proyecto. Raquel Ortiz y Trini Puente. Ya no está ninguna de ellas aquí. Trini se fue ya en el Hospital Nuevo, no sé, sobre el 2004 o 2005, y Raquel se fue pues hace un año. Pero fueron las dos, fueron fundamentales. Así como también quiero, ya que me has nombrado personalmente, a ellas, al que fue supervisor de enfermería en aquella época, Pedro Fonte, que fue uno de los motores fundamentales en allanarnos lo que se podía el camino pues, para poder empezar a actuar. Digamos que esas tres personas fueron vitales. Y luego ya, por supuesto, todo el equipo de enfermeras, enfermeros y auxiliares con los que contamos, que los formamos, y la verdad es que fueron decisivos para que viera la luz este proyecto, ¿no? ¿Hay algún momento que recuerde con especial emoción que haya vivido con ellas, con ellos? Uno concreto, no, fueron muchos, porque realmente al inicio de un proyecto de estas características, y con los pocos medios con los que empezamos, fuimos desarrollando progresivamente, yo creo que hay que unir dos cosas, hay que tener dos cosas. Uno, profesionalidad, es decir, capacidad de trabajo, que la tenían sin duda, y otro muy importante, que no siempre se tiene, que en este caso sí que lo tenían ellas, ¿no? que creo que es muy decisivo, que son las ganas, ¿no? Entonces, las ganas y la capacidad de trabajo yo creo que fueron fundamentales. Entonces, ha habido muchísimas anécdotas, muchísimos casos, pero realmente pasábamos mañanas, tardes y noches, allí no teníamos horario porque éramos tres, al principio médicos, y entonces nos dedicamos casi que en cuerpo y alma a todo para que la gente, que fue al final empezar a confiar en nosotros. Para nosotros fue fundamental que empezamos a reducir el número de pacientes que se trasladaban, que eran prácticamente todos los pacientes graves que necesitaban algún tipo de soporte vital, nos los empezamos a quedar, los empezamos a tratar aquí, y eso pues fue creando poquito a poco, junto con lo de los bebés que te comentaba antes, pues empezó a generar confianza en la población, que eso fue para nosotros muy importante, es decir, que la gente, la población palmera confiara en los médicos y por supuesto en el hospital, pues fue algo muy bonito para nosotros, muy importante. ¿Recuerda algún caso de algún paciente que reconociera este esfuerzo de dejarlo en casa, de que se pudiera quedar en casa y no ser trasladado, que le haya manifestado esta Sí, han sido varios los que nos lo han agradecido, porque un traslado de un paciente grave a un hospital de referencia en otra isla, pues aparte de lo que supone la desconexión del paciente a las horas estrictas de visita, pues supone también que la familia se tenga que trasladar a vivir pues en un hotel, un apartamento y algo. Entonces todos esos inconvenientes pues se evitaron. Entonces muchísima gente me lo ha agradecido todavía hoy por hoy. Niños que en aquella época eran recién nacidos, los he conocido después con los años y me ha dado mucha alegría verlos, porque de no estar nosotros en aquella época, pues probablemente, ahí de presencia física, pues probablemente no hubieran vivido. Entonces esas cosas son muy importantes. Son gratificantes. Muy gratificantes, sí. Con el tiempo viene el paso a las donaciones, a los trasplantes. Háblenos de esa época, de esa etapa de su vida, doctor. Bueno, hay un paso muy importante que es el cambio de hospital. Okay. O sea, nosotros empezamos en el año 98, en mayo, empezamos realmente. Digamos que el 1 de mayo se hizo oficial el primer ingreso que hice oficialmente en la UCI, que yo estaba desde casi 2 semanas antes un poco preparando las cosas. Y realmente en enero del año 2000 se produce el paso al hospital actual, al Hospital Nuevo de General de la Palma, hoy se llama Hospital Universitario. Okay, sí. Y entonces, bueno, eso fue el cambio de hospital, pues supuso o llevó consigo pues el aumento progresivo de la cartera de servicios, cada vez hacíamos más cosas, el incremento también de la plantilla de personal, tanto médico como de enfermería, y del número de camas. Empezamos por 5 camas, luego subimos a 7 y luego finalmente a las 10 que todavía tiene. Entonces, dentro de la mejora de la cartera de servicios, nos empezamos a quedar con un grupo de pacientes que anteriormente era impensable que se quedaran aquí, que eran los pacientes neurocríticos, es decir, aquellos pacientes con patología neurológica, hacia un derrame cerebral, para que la gente entienda, una hemorragia o un infarto cerebral masivo, que no requerían o no eran subsidiarios de tratamiento quirúrgico. Nosotros teníamos muy buena relación, y la tenemos todavía,
con el servicio de neurocirugía de nuestro hospital de referencia, entonces se lo comunicábamos, entonces pacientes a los que no se les podía hacer nada porque no había solución en principio, pues nos los quedábamos nosotros, intentábamos tratarlos, y a otros pacientes, porque el tipo de lesión no era subsidiario, pues también nos lo quedábamos. Entonces muchos de esos pacientes muy graves, sin solución quirúrgica, pues terminaban falleciendo aquí. Antes fallecían en Tenerife y otros terminaban falleciendo aquí. Entonces, a partir de ahí, pues fue posible empezar con una unidad de coordinación de trasplante. Es decir, muchos de esos pacientes que fallecían aquí lo hacían lógicamente en muerte cerebral, muerte encefálica, y pudieron ser donantes. Y a partir de ahí fuimos creando esa unidad, que fundamentalmente se llama coordinación de trasplantes, pero en este hospital lo que hacíamos era extracción de órganos, hígado y riñones, y córneas como tejido. Realmente era una unidad extractora, pero bueno, en general se llama unidad de coordinación de trasplantes. La Palma se convierte en referente en sí, este ámbito, ¿no? Curiosamente sí, y a mí me costó entenderlo de entrada, pero luego ya cuando te lo explican, pues no tanto. Nosotros llegamos a tener un promedio anual de 6, 7, incluso en alguna ocasión tuvimos hasta 8 donantes anuales para la población que hay aquí, que había aquí en aquella época, que eran unos 85.000 habitantes, era muchísimo. Entonces, la tasa de donación se suele medir por millón de población. Entonces, nosotros teníamos, traducidos esos 6, 7 u 8 donantes por millón de población, unos 60 o 70 donantes por millón de población, cuando la media nacional estaba por debajo de los 50. Entonces, fuimos, en ese sentido, por lo menos en Canarias, tuvimos la tasa más elevada durante varios años consecutivos. Luego también fuimos pioneros, además, con lo que se llama donación a corazón parado, es decir, donación en asistolia. La donación clásica siempre había sido en pacientes que fallecían por muerte primaria del cerebro, es decir, pacientes con patología cerebral muy grave, que ya los teníamos con respiración artificial, etcétera, el cerebro dejaba de funcionar, pero el resto del organismo, digamos que estaba sostenido artificialmente. Entonces eso, después de una serie de protocolos, autorización familiar, etcétera, etcétera, pues nos permitía extraer los órganos que fueran válidos, ¿no? Y con la donación asistolia era al contrario, era diferente. Al morirse solo hay una forma de muerte, pero hay vías diferentes, ¿no? Okay. Y esta es la forma clásica. Entonces, en aquellos pacientes que son bastante frecuentes en los servicios de cuidados intensivos, pacientes que ya no tienen ningún tipo de solución, que tienen un grado de gravedad tal que ya no hay nada más que hacer, que los has tenido ingresados un montón de tiempo, que todas las medidas de tratamiento han sido infructuosas, pues a esos pacientes normalmente se les seda y se les quitan todas las medidas de soporte vital para que fallezcan que tengan una muerte digna. Entonces, a partir de ahí, nosotros, bueno, ya había un protocolo a nivel nacional, en lugar de que se murieran, pues, no controlar ese momento, empezamos a controlar el momento del fallecimiento, y eso nos permitió que lo hicieran dentro de quirófano y poder extraer los órganos con el corazón parado inmediatamente. Entonces fuimos pioneros en Canarias también en el 2014, en 2015, los datos fueron en el 2015, pero tuvimos los 3 primeros donantes en Canarias nosotros aquí. Entonces también fue algo que nos llenó mucho de orgullo, ¿no? Y nos ayudó a seguir avanzando, a seguir innovando, a seguir mejorando. Doctor, más allá de la técnica, de todo lo que nos está explicando, también hay algo importante que tiene usted y que quizás lo ha ayudado a tener el logro y el alcance y todo el reconocimiento que tiene hoy, que es ese trato cercano con los familiares y con el paciente, ¿no? Esas ganas de saber que este paciente se llama Eduardo Pérez. Sí, y de hecho yo los llamaba así y la gente que trabajaba conmigo se acostumbraron, ¿no? En cuidados intensivos, o sea, en la UCI, es muy difícil asumir que un paciente que está anestesiado, por así decirlo, está sedado, en coma inducido, con un tubo, con un montón de tubos, un montón de cables, un montón de aparataje, pues se llame Antonio, se llame Pedro, se llame Juan. Siempre se tiende a decir, pues el paciente del box 6 o el paciente del box 7 o el paciente del box 1, pero yo decía, no, don Antonio, ¿quién es don Antonio? Don Antonio es de la cama 4. Entonces yo siempre era así, realmente el tipo de cuidados intensivos, cuando se quiere hacer bien, pues hay que ser muy delicado. Entonces
esos pacientes, aunque realmente no nos oyen porque están profundamente sedados, merecen un respeto todavía mucho mayor que el paciente que está consciente. Son pacientes que están a nuestra libre, digamos, nuestro libre albedrío, o sea, están absolutamente dependientes de lo que nosotros, digamos, queramos hacer con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de ser mucho más empáticos con ellos que con otros pacientes, o por lo menos igual que con los pacientes conscientes, es muy importante, y eso da otra visión de los cuidados intensivos, más humana, ¿no? ¿Qué le ha aportado a usted esta labor diaria con los pacientes, con este día a día, con todos estos logros a su vida, doctor? Pues para mí muchas satisfacciones. Profesionalmente, por supuesto, que he aprendido muchísimo, cada día aprendía más porque intentamos cada vez poner nuevas técnicas en marcha, nuevos procedimientos, empezamos a poner marcapasos, desfibriladores, establecimos una unidad vascular intervencionista, poníamos todos los catéteres de diálisis permanente, los reservorios, hacíamos un montón de cosas, además de lo que era propio de los cuidados intensivos. Entonces, profesionalmente estamos con el constante aprendizaje, siempre pensando cómo podemos introducir nuevas técnicas, nuevos procedimientos que eviten el traslado de los pacientes al hospital de referencia. O sea, nos interesaba muchísimo la visión del paciente. El paciente no tuviera que tener inconvenientes, que el paciente aquí tuviera los mismos derechos y las mismas oportunidades que si viviera en Tenerife o en Gran Canaria. Para mí fue muy importante. Y aparte de esas satisfacciones profesionales, fueron las satisfacciones personales. Cada día, yo como le comenté al principio, yo vine temporalmente al Hospital de las Nieves a abrir un poco la UCI, me dijeron ábrela, y luego ya pues cada día cuanto más difíciles me ponían las cosas, más ganas tenía de quedarme. Ya son 20, ya no los he contado, 20 y tantos años los que llevo aquí, aunque ya estoy jubilado hace 2 años, pero me siento muy orgulloso de la gente de aquí, son muy solidarios los palmeros. Doctor, y la familia, habla de dedicarle horas y horas, días a su trabajo, a su profesión. ¿Cómo era ese momento para la familia, compaginar ese apoyo también? Mi familia también, curiosamente, son médicos. Tengo 2 hijas médicos, precisamente, y su madre es médico también. O sea que yo creo que era entendible. Yo creo que ellos han hecho en sus respectivas especialidades, hacían un poco parecido, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento, lo acaba de nombrar, de su jubilación? Un hombre tan activo, que habla de retos, que quiere asumir cada reto. ¿Cómo afronta este momento de su jubilación? Pues me costó muchísimo. Tuve que tomar la decisión. Bueno, me jubilé cuando me correspondía. Estuve tentado de prolongar un poquito más, pero soy de las personas que me gusta, cuando llega mi momento, parar y que otras personas más jóvenes tomen las riendas. No soy de los que quiero quedarme eternamente, porque al final va uno cayendo, entonces prefiero que la gente joven sea la que arrastre. Pero sí, me costó muchísimo, estuve el primer año y medio siempre pensando en trabajar, sobre todo porque quedaron cosas en el tintero que quería haber hecho antes de jubilarme. Por ejemplo, voy a poner un caso, nosotros teníamos porque ahora está en obras, una unidad de procedimientos especiales dentro de la propia UCI, dentro de la propia unidad de cuidados intensivos, donde poníamos los marcapasos, poníamos los catéteres, hacíamos los procedimientos que un poco más complejos que a la cabecera de la cama pues no era factible. Entonces ahí se iba a hacer una reconversión, un cambio, una ampliación y una rehabilitación de esa sala para hacer una más grande y poder traer a cardiólogos hemodinamistas de Tenerife para que hicieran los cateterismos aquí en los pacientes no urgentes, pero sí en los selectivos. Incluso teníamos pensado el poder hacer las trombectomías mecánicas, es decir, extraer los trombos cerebrales de aquellos pacientes por radiología intervencionista que tenían infarto. Por motivos ajenos a mi voluntad, pues bueno, esa obra se quedó parada justo unos meses antes de jubilarme y creo que todavía sigue parada. Entonces fue una cosa que se quedó ahí en el tintero que me hubiera gustado haberla potenciado. Entonces, evidentemente, si yo hubiera sabido que se hubiera puesto en marcha en los meses siguientes, a lo mejor hubiera prolongado, pero como sabía que la cosa iba de largo, pues lo dejé. Entonces, ahí me quedé un poco
Pero me imagino bueno. que le quedarán esas ganas de llamar y mira, ¿cómo va esto? Sí, ¿Cómo sí, aquello? ¿Cómo va lo otro? estoy pendiente, estoy pendiente. Eso, las malas mañas en ese sentido no se me han quitado. Bueno, esperemos que tengamos buenas noticias con este nuevo espacio para todos. No, hombre, yo los espero pacientes que no tardará mucho en ponerse en funcionamiento, pero el problema es que cuando hay muchos actores ahí, la empresa de las obras, etcétera, etcétera, pues hay problemas, puede haber problemas. Doctor, y ahora con este reconocimiento, ¿qué siente usted al recibirlo y a quién le pudiera dedicar este premio? Pues como le comenté antes, para mí ha sido una enorme satisfacción y un honor inmenso. No me lo esperaba. Fue una noticia que yo me quedé, digo, pero Dios mío, yo no me considero que haya hecho nada particular, nada especial, ¿no? Y si tengo que dedicárselo a alguien, se lo dedico a toda la población palmera, que me ha tratado muy bien, me ha tratado enormemente bien. Me siento muy orgulloso de ellos y, por supuesto, a los que compartieron conmigo, a los compañeros, médicos, enfermeras, auxiliares, los compañeros de fatiga, que estuvieron en las duras y en las maduras conmigo. Creo que ese ha sido, si no es por ellos, evidentemente esto no hubiera funcionado, ¿no? Ganas y capacidad de trabajo son las dos cosas que yo creo en cualquier ámbito, ¿no? Doctor, y mirando hacia el futuro, las nuevas generaciones, ¿qué le gustaría a usted que estas nuevas generaciones aprendieran de su forma de entender la medicina? Creo que lo primero que hay que pedirles, no hay que pedirles, porque eso se nace o no se nace con ello, es la vocación. Si no tienes vocación, difícilmente puedes dedicar horas. Yo, pues no sé si afortunado o desgraciadamente, no trabajé pensando en lo que pudiera o no ganar. No fue, digamos, una prioridad. Por eso lo mío fue muy vocacional. Entonces, bueno, yo a las personas que tengan vocación por la medicina, da igual la especialidad que sea, esta especialidad que yo hice es bastante sacrificada porque, como yo siempre digo, si hay alguien despierto a las 4 de la mañana en un hospital son los que trabajan en la UCI, en cuidados intensivos, o en quirófano si hay alguna intervención, o los de urgencia, si nosotros somos los únicos que estamos despiertos. Entonces es una especialidad bastante sacrificada, que no se ve compensada, ni muchísimo menos por el sueldo que te puedan dar. Entonces creo que es fundamental tener vocación. Transmitirles, pues que se pongan en el lugar del enfermo, creo que es fundamental. Ahora estamos en una fase. No hablo solo de la medicina, yo creo que en todos los aspectos de la cotidianidad, de lo que vivimos cotidianamente, muy poco humanizada, digamos, o deshumanizada, ¿no? Nos tratamos por números, nos tratamos todo como de forma muy mecánica. Entonces creo que con los enfermos hay que obrar de una forma más empática, ponerse en su lugar, ver. Si tú estuvieras en lugar de ese enfermo, estuvieras sufriendo lo de ese enfermo, ¿cómo te sentarías? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Cómo te gustaría que se comportara? Pues yo creo que eso para mí es fundamental, que se pongan, que sean empáticos con los enfermos. Doctor, muchísimas gracias por este rato, por haber contado su historia, por haber compartido con nosotros toda su trayectoria profesional y personal, por haberle dado vida a nuestra isla y marcar un antes y un después de esta unidad de cuidados intensivos implantada y por dejar el nombre de nuestra isla de La Palma en alto. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer y gracias por acordarse de mí. No, aquí estamos. Usted está dando vida a nuestra isla y agradecidos. Ha sido un honor, de verdad.